Hola, hola. ¿Cómo andan? Volvimos con los vivos. Bueno, vamos a esperar un poquito que se conecte Barbie. Hoy vamos a estar con Barbie Giannicelli, que es una experta con más de 10 años de experiencia en todo lo que es recuperación del dolor, recuperación lumbar, de cintura, suelo pélvico, que es lo que vamos a hablar hoy, cómo prevenir estas complicaciones que se pueden dar durante el embarazo, el posparto. Así que hoy lo vamos a hablar, me parece súper interesante este tema, así que vamos a hablar a fondo. Tengo varias preguntas, vamos a esperar un poquitito que se conecte la gente, que se conecte Barbie. Y bueno, y contarles que vamos a hacer todo febrero una serie de vivos todas las semanas. Por ahora, los jueves a las 18:30, 19, excepto el último jueves de febrero, que va a ser el lunes en vez del jueves, porque ese día teníamos que trabajar, así que bueno, ese día se complicó. Ahí está Barbie, vamos a saludar y ahora la sumo. Si tienen alguna pregunta, de acá. Vamos a esperar un poquito. Hola Barbie. Buenas. Buenas, ¿Cómo buenas, pasó buenas. el tiempo, Parece que fue ayer, Mario. Te acordás, por favor, y no nos pudo quedar grabado, pero acá estamos de Sí, nuevo, pero ¿eh? viste, acá volvemos. Volvemos porque este tema Ahora tiene que quedar. tiene que quedar para todo el mundo, ahí para que vuelvan a fijar, si quedó alguna duda. Sí, aparte el Capaz que hay público gente, se renovó porque nuestras dos cuentas crecieron bastante, así que no, no, y además hay gente que está embarazada ahora, hay gente que está preparando un embarazo y hay gente que ya dejó de estar embarazada y está con el bebé a UPA. sí, exacto. Bueno, los que están ahí conectándose, avísenos si se escucha bien, porfa, así podemos arrancar. Yo la Si verdad que quieres, es un tema que yo te había contado. Viste que hay temas que pasan por arriba. O sea, cuando uno está embarazada es o un montón de información, viste, y algo se te escapa, uno por ahí confía en las capacitaciones que hace, que tiene el acceso a hacerlas, cómo se va por preparando, tenés que tener una puericultora con la obstetra, como que un montón de información, viste, y una cosa es la teoría, pero después la práctica es y que sí, nos ha fluya, pasado las dos. viste, y que Y sí, y por más a veces que uno sepa un montón o esté relacionado con el tema corporal, físico, en tu caso nutricional, endocrino y demás, cuando nos pasa una por el cuerpo y está nuestro bebé, nuestro mayor tesoro también ahí, bueno, nos agarran miedos a veces más allá de lo que sepamos o no, hasta un poco irracionales, ¿viste? A mí hay gente que me decía, ¿cómo vas a entrenar embarazada? Ay, no levantes la pesa. Y yo en ese antes había un momento, pánico. claro, entonces, y uno viste como que dice, ay, no, bueno, pero yo sé que está bien lo que estoy haciendo, pero por las dudas, ay, Sí. dudo. Así que bueno, para bajar y relajar a todas esas mujeres que estaban como nosotras ahí un poquito también en esos procesos de embarazo, dudando y se escuchan un montón de cosas y a veces sin querer tanta información desinforma, entonces como que viste, no, nos atacan entre comillas, ¿no? Pero nos atacan como por tantos lugares que entonces al final no sabes a quién hacerle caso, Sí, ¿viste? sí, Uno te sí, es dice, una etapa difícil. claro, y uno está sensible y hay un montón de otras cuestiones eh, que también juegan ahí un papel importante. Digo, no es lo mismo el momento ni hablar si uno está proyectando quedar embarazada, por ejemplo, y no sucede, o está en tratamientos, o lo que sea, y hay un montón de emociones ahí que juegan un rol muy importante, que bueno, a veces como que nublan un poquito, ¿sí? Ese saber que capaz que sí tenemos, o que nos informaron bien, pero bueno, nos da miedo igual, ¿sí? Siempre está Como, el miedo, sí, sí, sí. Es claro, como una protección también. sí, 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 sí. Así que Y bueno, el tema es que a veces los comentarios
influyen positivamente o negativamente. A mí me pasaba que, bueno, para mí es clave el tema de no contar demasiado, de lo justo, hacer como, viste, una burbuja Saber y a quién decir que buscarle, no ¿viste? escuchar mucho, porque yo atendía, estaba en un consultorio privado, venían promedio 30 personas por día, o sea, todo el día, y cada una, eran todas mujeres, porque era un consultorio estético, entonces cada una te contaba su historia. Y yo decía, primero la variedad, o sea, cada mujer, cada embarazo, cada historia es diferente. Entonces eso como que me decía, bueno, mi historia puede ser la que yo quiero, o puede ser otra cosa, ¿no? Porque a veces te asustaba, te contaban cada cosa que, viste, empezás a dudar, bueno, en mejor cesárea, viste, no, mejor parto vaginal. Y a Claro, mí lo que obvio, me obvio. pasó es que, por ejemplo, yo hasta los 3 meses iba en bici al consultorio, me quedaba, no sé, unas 20 cuadras, 25, o sea, no era cerca, pero a mí me encantaba ese trayecto, era bueno, Vicente, en una zona linda de Buenos Aires, viste, yo iba Ay, despacio, iba atenta, pero claro, me empezaron a asustar, o sea, ¿qué? Si venís en bici, viste, ¿sabes? Por persona, una mujer más grande, capaz que me decía, que ahora es como uno se, no sé, hace más ejercicio y me empezaron a asustar como dicen, no, mira si te caes, que mira que no sé qué, que los autos, que la velocidad, que en Buenos Aires están todos locos. Y yo digo, y ahí me asusté. Dije, bueno, está bien, obvio. les hago caso, no, no vengo más. No, 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 Porque no, después me no, está sentía bien, está bien. culpable, ¿viste? Obviamente, ahí juega la culpa de decir, ay, qué mala madre, ay, sáltese mal, y no sé qué, y mirá si me caigo y si le pasa algo, y empezamos a sobrepensar y todo eso que no va a pasar. Yo imagínate, por eso te digo, yo embarazada estaba trabajando de mi profesión, yo soy profesora en educación física, después de, hace más de 20 años me dedico a la parte de rehabilitación, entonces trabajo, perdón, me dedico mucho a lo que es rehabilitación en zona lumbar, que obviamente está relacionado con, justamente con el suelo pélvico, pero yo en ese momento estaba trabajando tranquilamente en un gimnasio que tenía escaleras, que obviamente cargaba peso para mis alumnos, para mí, bueno, y todo el mundo me decía, ay Barbie, no, no, no toques, no toques, no, no, no ordenes, no ordenes. Y vos decís, bueno, estoy embarazada de una enferma, Tal relax, cual, que tienen como, viste, en un cristal. relax. Y trabajé hasta los 8 meses y pico. Ese era uno de mis trabajos. En mi otro trabajo, que también, obviamente, estaba relacionado con el físico, trabajé hasta una semana antes de dar a luz. Así que, Re bien. digo, se puede. Hay gente que tiene que frenar antes, que pedirse licencia. Eso está totalmente de acuerdo. Una de mis amigas estuvo 6 meses en reposo. Exacto. Pero eso está Siempre indicado apto médico, viste. por eso, o sea, pero digo, en condiciones naturales y esperables, el embarazo es un estado totalmente saludable, que hay que cuidarlo y demás, desde ya, como muchas otras áreas de la vida, pero no, no, no estamos enfermas, no estamos inválidas, ni nada, ¿sí? Se puede entrenar, obviamente que hay que tener un criterio, ¿no? No empezar a cargar, por ejemplo, pesas si nunca lo hiciste antes, ¿por qué justo cuando estás embarazada? ¿Sí? O empezar a hacer una dieta estricta, porque nada, te lo contó el chat GPT. Entonces, bueno, nada, como con un criterio, ¿no? Y apalancándote de los profesionales a los cuales vos les tengas confianza, se puede hacer un montón de cosas en el embarazo. Exacto, sí, el cuerpo tiene memoria. El que siempre entrenó, obviamente va a ser mucho más factible que puedan seguir entrenando fuerte. Y también cómo es la situación, porque a mí, por ejemplo, a mí me encanta caminar y soy re inquieta, me cuesta, ¿viste? Estar sentada. Y de hecho acá tengo la pelota, ¿viste? Las grandes, porque cuando estoy mucho sentada, estiro o me siento ahí porque me re molesta Claro, estar sentada. Y durante el embarazo me pasó que se ubicó cabeza hacia abajo y era como un dolor o una presión que no podía caminar. O sea, trataba, viste, de seguir y bueno, el cuerpo me dijo que no camine, entonces sí trabajé hasta el octavo, pero me manejaba, viste, en subte no, en taxi más que nada, en Uber, viste, porque era post pandemia, entonces estaban con todos esos cuidados. El subte estaba re eso. vacío, así que iba tranquila, pero sí, había precauciones que dije, bueno, no puedo hacer mucha actividad. De esa. Eh, pero bueno, esto justo me dice el pie porque justo al encajarse el bebé boca abajo, o sea, con la cabeza en toda esa zona púbica, ¿sí? Lo que ahí está sucediendo
es justamente esa presión sobre el suelo pélvico. Entonces hay que entender el suelo pélvico no como un músculo o un grupito de músculos, digamos, el suelo pélvico está Es la base. íntima, es la base de toda la estabilidad lumbopélvica, por eso es tan importante también en la rehabilitación de la zona lumbar, de los dolores, en la prevención y en la rehabilitación, en los dos momentos, pero además de eso, trabaja de manera conjunta con la respiración. Es decir, el suelo pélvico no trabaja aislado, bien, trabaja para optimizarlo al 100%, hay que trabajarlo de manera conjunta con la respiración y con la activación de lo que es el transverso abdominal, que es parte del abdomen, ¿sí? De lo que mucha gente entiende como zona core o núcleo, pero bueno, es muy importante entender que el suelo pélvico, que está compuesto, ¿sí? Por muchos musculitos de nombres muy raros, que van desde el pubis hacia los isquiones, que eran los huesitos de la cola, y desde los isquiones al coxis, como si fuera un rombo, si nosotros lo miramos desde arriba, ¿sí? Ese rombo es la activación del suelo pélvico, va a subir, va a ascender por dentro hacia el ombligo, y al mismo tiempo el transverso debería ir cerrando sus fibras hacia lo que se llama línea alba, hacia el medio, ¿sí? Del recto abdominal. Ahí es la optimización total, porque el suelo pélvico en particular está inervado por un montón de nervios que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Entonces, solo el 20%, esto es fundamental que se entienda, el 20% de toda esa musculatura está inervada por nervios del sistema nervioso central, el cual controlamos. Entonces, si ese 20% no funciona como un violín, no funciona impecable, el otro 80% no se puede contagiar, ¿sí? Entonces está atravesado por fascia, por ligamentos, por tendones, por mismas fibras musculares desde ya, arterias, venas, todo el paquete vascular, ¿sí? Una arteria, una vena y un nervio, eso se llama paquete vascular. Entonces, necesitamos como entrenarlo, trabajarlo, concientizarlo de tal forma que contagie ese buen funcionamiento a todo el suelo pélvico. Por eso es, bajo mi criterio, tan importante trabajarlo en todos los momentos de la vida, pero ni hablar en el preparto, o sea, previo al parto, previo al embarazo, te diría, pero bueno, a veces que el embarazo no está A veces planeado. llega el embarazo, pero sí, si es Claro, planificado, si se está buscando, ahí es. ahí es Y más si uno fundamental. no entrena, ¿no? Más si uno no hace ejercicio, si es Uno, sedentario. claro, pero hay veces, muchas veces, me ha pasado en mis más de 20 años de trayectoria, que me encuentro con mujeres que estaban entrenando, pero nunca les habló nadie del suelo pélvico. También es un tema medio tabú por la zona, porque no se puede tocar, porque es difícil. En mi caso, yo hice muchos cursos, hice cursos con gente de España, con gente de otros países, eh, para encontrar metáforas, ¿sí? Claro. Para que la otra persona pueda Sí, entender de lo que estoy hablando. Yo tengo un curso de rehabilitación lumbar, de zona lumbar, que es online, ¿no? Entonces es a distancia. Y varias veces también me ha pasado esto de, bueno, tener que encontrar otra forma de explicarlo, porque a veces cuando decimos, yo les digo que es como una campana, ¿sí? Como que succionamos, bueno. ¿viste? Como que traemos toda la masa y desde el núcleo lo tiramos para arriba. eh, y después también una de las chicas, bueno, les explicaba que se mide por una ecografía intravaginal, ¿sí? Tiene un procedimiento similar. El funcionamiento del suelo pélvico, si está hipotónico, hipertónico, si está fuerte, está débil, se mide con un aparato muy similar a ese. Entonces le decía, bueno, intenten como ajustar, ¿sí? Y presionar como si le estuviesen haciendo una ecografía intravaginal, ¿sí? Eh, entonces, empezar a buscar ese tipo de metáforas, ese tipo como de imágenes para que se pueda activar. Insisto, no es una zona que esté
fácil, accesible a nuestra conciencia corporal. Por eso ¿Sí? ahí es necesario alguien capacitado como vos que sepa, bueno, qué ejercicios puntuales tenés que hacer y que te lo sepa explicar también cómo hacerlo. Claro, por eso, y buscarle y darle la vuelta, y no es la activación glútea, ¿sí? Porque muchísima gente lo que hace es contraer glúteos. Los glúteos son músculos superpotentes, ¿sí? Son 3 glúteos de cada lado, menor, medio y mayor. Son glúteos potentes, son glúteos son músculos, perdón, estabilizadores. Entonces, siempre nuestro sistema nervioso va a ir a reclutar esas fibras, ¿sí? Porque están más a disposición, más a mano, a diferencia del suelo pélvico, ¿sí? Pero el suelo pélvico igual está trabajando. El problema es que trabaje mal, que trabaje con desbalances musculares, ¿sí? Que trabaje con adaptaciones, con cargas. Entonces, cuando uno está embarazada, obviamente que todo digamos, toda la distribución de cargas cambia, ¿sí? Porque cambia nuestro centro de gravedad, ¿sí? Nos va abriendo la panza y se nos abre las El piernas y todo eso. peso, la Sí, retención. entonces, todo lo hormonal, ¿sí? Eh, Cambia absolutamente el funcionamiento. Entonces, por eso digo, es tan importante que lo tengamos tan presente y tan disponible esa activación, ¿sí? Hace, no sé si muchos años, pero hace un par de años que ya se dejó de trabajar el suelo pélvico con los ejercicios de Kegel, no sé si los han escuchado. Sí, eso te iba a preguntar, porque viste que hay un mito como que hay que hacer para el tema de la incontinencia, porque una de las consecuencias de que no esté ejercitado, que no esté fuerte lo suficiente el suelo pélvico, es eso, el prolapso, la incontinencia posterior y otras cuestiones, ¿no? Sí, lo que pasa es que los ejercicios de Kegel se vieron en su momento, a ver, como todos estuvieron bien, porque bueno, fue lo primero, fue Claro. el descubrimiento, se empezó a hablar del tema, pero bueno, después se vieron las consecuencias con muchísimas infecciones urinarias, Mm, muchísimas. claro. Porque cuando uno, al que no sabe, los ejercicios de Kegel era cuando uno iba a hacer pis, cerraba y lo hacía como por chorritos, ¿no? Entonces iba alargando el espacio. Lo que pasa es que eso muchas veces deja un residuo en las paredes vaginales, ¿sí? Ajá. Que genera esa bacteria, ese flujo, y de ahí empieza la infección urinaria, importantísimo y tremendamente peligroso para una embarazada, pero para todos también. Y a su vez, lo que tiene el ejercicio de Kegel, más allá de eso que por eso no es recomendable, es nosotros en la vejiga, ¿sí? Tenemos como, vamos a decir así, una conexión Wi-Fi con el cerebro, en donde nos dice, está lleno, hay que ir a hacer pis. Entonces, si uno Podés corta tirar por... un poco más, viste que Hay un circuito, se puede tirar un poco más de la señal, pero bueno, es eso. pero bueno, hay... Y lo que dice, cuando uno empieza a hacer esto, lo que empieza a fallar esa conexión, ¿sí? Claro, no es Empieza fisiológico, no es algo comúnmente, natural. claro, como hay ganas de hacer pis, está llena, no está llena, es como, ¿no? Bueno, todo eso genera después, obviamente, problemas con la incontinencia, entonces, y con las infecciones, y con el ardor, ¿bien? Entonces, digo, por eso están bastante descartados todos los ejercicios de Kegel. ¿Mm? Y todavía Eh, la lástima es eso, cuando hay influencias, porque he escuchado hasta personas en la tele diciendo que lo hacían, no sé si no se fue Moria, o sea, la amamos, pero que lo decían así bueno, aguante. públicamente, claro, sin conocimiento, cuando hay personas que lo escuchan y dicen, ah, yo lo voy a hacer porque hay que fortalecer el... Hay que fortalecer el suelo pélvico, sí, Total, pero no con ese pero, ejercicio. pero no de esa forma. Hay Ujú. que, y además, eh, es muy importante porque todo el mundo dice hay que fortalecer el suelo pélvico, pero hay que ver cómo está tu suelo pélvico, porque a veces está hipertónico. Entonces, Claro. ahí hay que Tiene que aprender ser a flexible, ¿o relajar, no? claro, y mucho más en los momentos de embarazo, de preparto. Pero por eso yo te decía que hay que saber trabajarlo, ¿sí? Y tiene que funcionar como un violín, pero tanto la contracción, la retención y la distensión, la relajación de esas fibras, ¿sí? O sea, no es solamente fortalecer,
hay que hacer una evaluación previa, ¿bien? Y saber exactamente para dónde dirigir ese entrenamiento o esa capacitación o lo que estemos haciendo, ¿sí? Muchas gracias. Lindos comentarios ahí abajo. Gracias, Gwen. Después vamos a ver las preguntas. Si quieren dejar alguna, o ¿Quieres si dejar quieren contar alguna? su experiencia, si hay alguna por acá embarazada, o a punto de tener. Pum, aire. Eh, pero bueno, más allá, digo, de que si estás o no embarazada, o si estás buscando o no, digo, esto es para una población en general. Yo trabajo con hombres, también el tema del suelo pélvico, porque también es, insisto, es un tema muy tabú, Sí, la verdad que no se habla de eso. no Es se tan habla, importante. yo a veces hago chistes como para distender un poco, Y sí, eh, pero bueno, la verdad es que es importante, tanto en mujeres como en hombres, ¿sí? Y una vez más te lo digo, y obviamente, no, volviendo a lo mío, pero en en la rehabilitación lumbar, en los dolores de cintura, ¿sí? Es fundamental tener un suelo pélvico disponible, activo y relajado, ¿sí? Poder controlarlo. Lo mismo cuando comienzan estas incontinencias de cuando me hago pis, porque estornudo, me hago pis, porque salto, estoy bailando o me río muy fuerte. Entonces, también eso son indicadores, si bien hay mucha gente que le pasa, no quiere decir que esté bien, muchísimo. Sí. ¿sí? Hay Y que ahí como, después se puede recuperar, Barbie. O sea, ¿cómo? una vez que después del parto y que empiezan a suceder estas cosas y ahí empezás a darte cuenta de que, bueno, sí, era este tema, pero se puede ahí recuperar, digamos, este tema de la incontinencia, si hay algún Totalmente. prolapso. Sí, Mientras que todo esté bien, digamos, con un apto médico en el sentido de que no tengas eh, ningún otro problema que no sea el debilitamiento del suelo pélvico, sí desde ya. Sí desde ya. Yo tengo una alumna que tiene 10 hijos y fueron 10 partos naturales. wow. Eh, Así que, digo, el debilitamiento fue bastante, obviamente es una persona grande hoy en día, pero eh, sí, se puede hacer perfectamente, se puede recuperar el suelo pélvico. Eh, Obviamente, insisto una vez más, a veces ahí igual me decía, ¿qué ejercicios? Es difícil hacer ejercicios generales, ¿sí? Como para todo el mundo. Pero bueno, los que estuve diciendo, como esto de, en ese rombo que marcaba al principio, ahí en mi feed hay un videito bien explicativo, pero hacer como esto de tomar aire y cuando exhalás, juntar esos 4 puntos del rombo y subirlos cual campana, cual masa que la agarro por el medio, ¿sí? Y tratar de sostener ahí arriba, como si fuera un ascensor, ¿sí? Subo primer piso primero y después trato de subir un poquito más, ¿bien? Pero eso es como la base, digamos, del trabajo del suelo pélvico, ¿sí? De trabajo para ver si está fuerte, ¿sí? Después, insisto, eso hay que medirlos con los tiempos, con la contracción abdominal acompañada, con una buena respiración, con la activación del transverso. Y los abdominales hipopresivos trabajan mucho el suelo pélvico, ¿sí? Siempre y cuando se lo marque, porque si no van a hacer un trabajo desde la glotis y desde los trapecios. Entonces, acá la base, lo más importante es la conciencia corporal. Pero como es tan difícil porque no está inervado por el sistema consciente, digamos, Claro, es el 20%, ¿no? el 20% de todo ese cantidad de musculitos que andan por ahí, bueno, insisto una vez más, sí, se puede trabajar desde la conciencia, pero bueno, hay que tenerle paciencia, Y ¿sí? varía mucho en cada persona, ¿no? El trabajo, digamos, Sí, previo, porque es distinto previo que el posterior, me imagino. hay gente, en mi experiencia, hay gente primero que lo agarra al toque, que te dice enseguida que lo sintió, hay otra gente que me llevó más tiempo, pero hay gente que ya lo pudo incorporar y automatizar en los momentos de fuerza, ¿sí?
de pararse, de sentarse, de agarrar algo pesado, ¿sí? De cargar una fuerza. Entonces, y estoy hablando de hombres de 70, por ejemplo, ¿eh? No, o sea, que Sí, nunca sí. tuvieron nada, trabajo específico del suelo pélvico previo a conocerme. O sea, no es gente que estaba entrenada eh, para los Juegos Olímpicos. Gente como Nacha que trabaja frente a la compu. Pero es realmente muy importante, insisto una vez más, para la salud lumbopélvica, ¿sí? Para el fortalecimiento de ese equilibrio, de esa estabilidad en esa zona, ¿m? Que es como el eje de la postura. Claro. Pero en caso de embarazo, ¿sí? Es donde carga y un montón durante meses, Y el peso ¿sí? del bebé también debe influir un montón, ¿no? El peso del bebé, la placenta, todo el líquido, los kilos que a veces se nos vienen, eh, todo eso carga un montón. Y vos pensás que en ese momento, solo a las mujeres nosotros tenemos dos hemipelvis, se nos abre, se nos separa esa articulación de las dos hemipelvis, es una articulación, se llama sinartrosis porque no tiene movimiento, solamente en el momento de preparto, después obviamente una vez que tenemos el bebé de posparto, genera ese movimiento que se llama nutación, ¿sí? O sea, que Ah, nadie se le abre, por eso se nos ensancha tanto, ¿sí? Es sí. milimétrico, pero bueno, sucede. Entonces, muchos de estos problemas, al no tener un suelo pélvico fuerte, activo, disponible, registrable, ¿sí? Genera que esa sinartrosis, que esa articulación que no debería tener movilidad, ¿sí? Y tiene una mínima movilidad para permitir que pase el bebé, ¿sí? Quede a veces en una mala posición, genera una diástasis abdominal, ¿sí? Digo, tiene un montón de otras consecuencias el no trabajarlo correctamente, eh, que pueden después, nada, obviamente influenciar en los dolores, en la mala gestión de las heces, de la orina, de las relaciones sexuales, ¿sí? Está muy relacionado con todo eso. Entonces, por eso digo que es importante trabajarlo preventivamente. Y no, o sea, pasa tanto en cesárea como en parto vaginal, ¿verdad? Lo que tiene el parto vaginal es que si vos distendés mejor toda esa zona, todo va a fluir más rápido, ¿sí? Primero sin tanto dolor, sin tanto estrés para el bebé, ¿sí? Como que lo vas a ayudar un montón y a la madre también. Y si vos lo tenías fortalecido, va a volver antes, ¿bien? En lo vaginal, si bien, perdón, en la cesárea, si bien no está ese paso del bebé, sí, porque obviamente, ¿no? Hacen esa incisión, los 9 meses que estuvo el bebé pegando ahí, ya sea de cola, de pata, de cabeza, de hombro, de lo que sea, con el cordón o lo que sea, digo, generó lo mismo, o sea, el cuerpo se preparó igual, ¿sí? La pelvis se preparó igual, el suelo pélvico se preparó igual, toda esa musculatura, todas esas descargas hormonales generaron tendinitis o no, o sea, todo eso es nada más que no pasó por ahí, pero después el sangrado es el mismo, ¿sí? O sea, existe todo eso. Así que sí, lamentablemente hay que trabajarlo en los dos campos. Bueno, perfecto. Ahora, yo pienso, tuve suerte, porque yo estas cosas no las sabía. O sea, yo me preocupaba de la alimentación, viste, está Claro, bien, el bueno, ejercicio antes, pero digo, mira, wow, tuve suerte. yo te cuento algo que me pasó a mí. Yo fui mamá a los 34 y a los 37. Yo tengo 42. A los 37, a los 34 fui a parir a mi primer hijo, obviamente inexperta, y con un conocimiento del cuerpo. Ahí mi hermana dice que los hijos de Barbie que salieron como peces en el agua. Con un conocimiento del cuerpo, nada, bastante trabajado, ¿sí?
pero nunca me habían dado como el tip. Entonces, cuando fui a parir a mi hijo, que realmente dilaté muy rápido y sinceramente no me llegó a agarrar la epidural, o sea, lo tuve así, sin anestesia, eh, sufrí más el pre, ¿sí? Como las contracciones, Yo también. pero por no saber este tip, que cuando venía la contracción, que eso es lo que me pasó en el segundo parto, A ver. había que, yo la retenía, por una cuestión natural, es una cuestión de defensa del cuerpo, Sí, ¿sí? Retenemos, como nos duele, apretamos, yo apretaba la sábana, ¿sí? sí, sí, sí. Retenemos. Y en esos momentos es cuando uno tiene que empujar, con la contracción misma, hacer la fuerza hacia abajo, entonces, Seguir la oleada. exacto, entonces ahí agarramos como esa fuerza natural, porque lo está pidiendo el bebé, y vos lo puedes hacer, y ahí yo en nada dilaté, y de hecho estábamos en pandemia, así que tuve que parir medio a las apuradas con una médica que no llegaba, y me decía, aguanta, aguanta que se te cae, o sea, entonces, y fue mucho más natural ni hablar del post, yo sinceramente no tuve problema, pero nada, como realmente ayudarlos, ¿sí? A los Ujú. bebés en ese momento. Pero, insisto una vez más con todo esto, y perdón que sea tan reiterativa, pero si uno tiene un dominio de esa zona del suelo pélvico, puede distender, puede relajar y puede permitir que ese fluir del bebé, ¿sí? Sea más natural, ¿sí? Sí. Entonces, por eso digo que es tan importante conocer esa zona del cuerpo. Sí, y también influye mucho cómo te lo enseñan. O sea, esto yo no lo había Claro. escuchado, por ejemplo. Y Por sí, eso, por eso le cotidianamente digo, uno se lo digo contrae, y aguanta, aguanta lo todo doy lo que al puede pasar. mundo. Pero te enseñan a respirar. Yo en el momento también, yo llegué con 9 dilataciones. O sea, yo le decía, era el exorcista. O sea, nunca me imaginé que iba a ser tan fuerte, perdón, no quiero asustar a nadie, pero bueno, es lo que me Ahí te pasó a asusté, muchas los personas que chicos no son tienen hermosos. contracciones. Pero mi experiencia fue así, fue tremenda, ya me la olvidé, porque es como que uno se olvida después lo que es. Pero La en ese naturaleza es momento muy dije, sabia. wow. Y claro, ahí sí, decís, ay, cómo me he dicho que tenía que respirar, y estás ahí, viste, doblada. Entonces mi marido me ayudaba, ¿no? Bueno, hacía así, y ahí me ayudaba, viste, me hacía masaje. En la cintura también un La dolor. cintura, Mm, obvio. Vos pensás tremendo. que todo, esto es un reflejo que tenemos todos los seres humanos. eh, la musculatura antagonista, o sea, la musculatura opuesta, cuando esta musculatura se contrae, la opuesta se relaja. Cuando esta se distiende o se estira por el embarazo, lo que sea, carga su antagonista, ¿sí? Si no caminaríamos así como robots. Entonces, cuando este se flexiona, este se estira y viceversa. Entonces, por eso pasa que también eh, carga tanto la cintura, Claro. ¿sí? La zona lumbar, es una zona lordótica, ¿sí? Junto con los cervicales son las únicas dos curvaturas de la columna, que son lordóticas, que son de movimiento. Tanto la pélvica como la torácica o la dorsal son de protección, entonces no tienen movilidad. Las otras dos son de movilidad, entonces son las únicas que cargan esa fuerza axial. Bien, no quiero marear a todo el mundo con tanto ahí, viste, No, igual palabritas raras. súper No claro. quiero, o sea, la idea, por eso digo, ¿sí? Es como aguantar ese peso, pero también saber distender, saber relajar, ¿sí? Una de las cosas que también quiero que quede bien en claro es, no sé si a todas las mujeres le pasa, pero a muchas que yo conozco sí. Primero, si tenemos ganas de hacer pis, ir a hacer pis, no forzarlo, pero ir a hacer pis, eso es muy importante, en Sí, sí, general, sí. estemos o no embarazadas, y no hacer fuerza cuando hacemos pis, porque estamos apuradas, porque queremos que salga acá, porque el nene llora, porque lo que sea. Entonces, es muy importante, insisto, relajar y que ese líquido pueda salir del cuerpo sin hacer fuerza, ¿sí?
Que sabes que me lo dicen mucho, no quieren tomar agua para no ir al baño. Yo, pero tenés que ir al baño, o sea, es la idea, que el cuerpo se vaya adaptando a que primero no estás tomando, entonces está reteniendo ese poca agua que ingresa, Por te favor. estás deshidratando, o sea, tus células no están recibiendo el agua que necesitan, y todo por no ir al baño. Sí, sí, vas a ir varias veces al baño hasta que tu cuerpo Hacia el quizás se baño. adapte o te organices bien en qué momento tomar agua, pero hay que ir al O baño, te es levantes a así, la el noche, cuerpo hay lo que pide. levantarse, gente, no pasa nada, vas a hacer pis, vas a hacer pis, tardamos menos de un minuto o dos, como mucho. Sí, Eh, sí, sí. nada, sí, hay que ir a hacer pis. Lo digo porque a veces, me pasa que lo comento con mi hermana, esto de, a veces llegamos con las compras del súper, tenemos ganas de hacer pis, pero primero queremos acomodar y ya que Ay, estábamos sí, sí. lo que quedó está ordenado y entonces ya pongo el pollo en el coso y voy no sé qué, anda a hacer pis, por Dios. Sí, sí, sí. No sé cómo, No, yo ¿viste? con mi familia a veces ya vamos en el auto, yo voy primero, viste, como que justo llegamos los tres, Bien, 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 está Sí, organizado, está organizado. sí, sí, sí. Y no, y a mí lo que te iba a decir es que los últimos videos que estás subiendo me encantaron, súper, no sé, Ah, el gracias. tema visual, viste, me reimpactó ese que subiste, cómo se estira la fascia de un lado y cómo va Ah, afectando todo el cuerpo, o sea, la postura y todo eso, todo bueno. lo que arrastra, ¿no? Que uno, el dolor, o sea, que le duela algo, cómo se va encorvando una persona, es Por increíble. eso, por eso hay que entender la fascia muscular. Me fascina el tema de la fascia muscular, me fascina. La fascia no es una telita nomás, ¿sí? Ahí está bien graficado, pues está muy, muy didáctico, me pareció muy bueno eso, pues como que se ve, pero nos atraviesa no solo por arriba del músculo, sino a través del músculo, ¿sí? Entonces, y lo que hace es conectar, es tejido conectivo, nos da toda la información a la compu de acá arriba, ¿sí? Entonces es fundamental trabajar la fascia, la relajación miofacial, las cadenas miofaciales, ¿sí? Si yo giro la cabeza para allá, roto el torso y la pelvis y la semipelvis las giro nuevamente para el otro lado, estoy trabajando un tipo de cadena muscular que es de rotación, ¿bien? Entonces, es fundamental. Y el suelo pélvico está todo atravesado por fascia muscular, porque nos tiene que dar tanta información de los esfínteres, para las ganas de hacer pis, de ir al baño, ¿sí? Para las relaciones sexuales, todo lo que tiene que ver con el placer, con el deseo. ¿Mm? Entonces, está muy conectado con la fascia muscular. Si tenemos una fascia en general como débil o retraída o deshidratada, ¿Mm? Eso va a generar una comunicación fallida, digamos. Es importantísimo trabajar las cadenas miofaciales, ¿sí? Hay mucho, mucho para hablar del tema, pero sinceramente con que entiendan la importancia de no trabajar bíceps así, o sea, entender el cuerpo como un todo, ¿sí? Porque hay Mucho lo mucho, haces mal los hay mucho movimientos y viste que profe, te queda dolorido. hay mucho profe dando vuelta sin ¿no? Ay, sí, decir nada a nadie, pero hay mucho profe horrible. dando vuelta que querés bajar la panza, hacé estos tres ejercicios. Bueno, no, traten de no seguirlo. O No, no, al fallo que la persona está llorando, yo te juro, cuando veo esos se videos, rompen todos. preso lo que... Después vienen a rehabilitar conmigo, pero a mí, Claro, para mi economía está bueno, pero no, pero hablando en serio, no, no. sí, sí, es duro. Tratemos de no ir por ese lado, o sea, nada en el camino del cuerpo desde la salud corporal es mágico. Nada es de un día para el otro, nada son tres ejercicios, eh, nada son dos repeticiones y No. se te fue la panza, marcaste los brazos, levantaste el culo. No, ¿sí? Todo va a tener consecuencias. Sí, Así siempre es que, la constancia. por eso, Constancia con conciencia, o sea, lo mismo la alimentación,
pero se sigue buscando, viste, lo rápido y ahora con el tema de las redes que te venden, ¿entendés? Un cambio corporal en 3 meses cuando es imposible. O sea, físicamente esa persona entrenó por años, mínimo 5 años. Ayer vi uno decía, en 30 días bajé 10 kilos. Y era como, por ¿Cuánto? favor, en 30 días bajó 10 kilos. Sin hacer esfuerzo, sin nada. Chicos, por favor, no crean todo eso. No, no, es Eh, difícil, es difícil. pero bueno, el cuerpo se adapta mucho, los desbalances musculares, por eso marco tanto esto de la pelvis. La pelvis es donde comienza desde el embrión, ¿sí? O sea, arranca la pelvis, la postura. Desde ahí para arriba y desde ahí para abajo te van a compensar las curvaturas naturales de la columna, se van a hacer hiperlordóticas, hipersifóticas o lordóticas y sifóticas como deben ser, ¿sí? Los desbalances a nivel de piernas y muslos, ¿sí? ¿Viste cuando decimos tenemos una pierna más larga que la otra? Lo que tenemos es las dos hemipelvis desparejas, ¿bien? Ujú. El mantener los pies, por ejemplo, rotados hacia afuera al caminar, eso habla de un acortamiento de los pelvitrocanterios, ¿sí? Que son músculos que son rotadores externos, ¿sí? O un debilitamiento de aductores. Bueno, hay un análisis biomecánico, bien, que hay que hacer previo a un plan de entrenamiento y demás, ¿sí? Como para, bueno, si uno lo quiere hacer bien, ¿no? Sí, Eh, más si es rehabilitación. O sea, no es lo mismo rehabilitación que hacer ejercicio. sí, pero yo, por ejemplo, tengo varios personalizados que no están rehabilitando y que solamente lo hacen es preventivamente o Ujú. porque quieren jugar al tenis sin dolor. Entonces hay que fortalecer y compensar un montón de estas cadenas musculares. No trabajamos solamente el dorsal. El dorsal no trabaja solo, el suelo pélvico trabaja solo, ¿sí? No se activa con un botoncito solo eso. Entonces, todo empieza a compensar. Eso es lo que, a eso voy, ¿sí? Entonces, yo quiero jugar al tenis, quiero, no importa, hacer lo que quiera, algún deporte, eh, o estar horas y horas sentados, ya sea porque mi trabajo es así, por pacientes, por computadora, por lo que sea. Entonces, bueno, tener que compensar ese sedentarismo. Cuando yo hice el posgrado en rehabilitación, mi tesina fue a raíz de las inadaptaciones del sedentarismo. O sea, es como que volvemos para atrás. El otro día se lo contaba a un alumno y me decía, vamos a volver al mono. Bueno, ustedes se ríen, pero volvemos, ¿sí? Hay un montón de inadaptaciones metabólicas. Y cada vez más chicos. Bueno, es porque eso porque están expuestos cada vez más chicos a las pantallas, pero entonces digo, desde lo psicológico, de lo emocional, de todos lados, ¿no? Se puede hablar, pero en lo que a mí compete, eh, mucha gente está sentada mucho tiempo, entonces obviamente que no se puede estar erguido exactamente perfecto, porque no hay una postura perfecta, ¿sí? Hay una postura perfecta para Juli, hay una postura perfecta para Barbie, hay una postura perfecta para Lu, ¿sí? Pero Sí, no te para, no es influyen para la todos. silla, todo. Yo esta silla es más baja, ahora yo estoy más encorvada porque tengo el Claro. celular más abajo, digo. Y sí, Son un una montón de de las cosas básicas que cuestiones. yo le pido a la gente es que levanten, claro, ¿sí? Que Claro, pongan un sí. libro, que pongan algo, qué sé yo, lo que sea. Pero bueno, Sí, y como vos digo, decías, los el snack de snacks movimiento, de el snack movimiento, de sí, sí. movimiento, con levantarse, acá, titular, con levantarse, cada 40 minutos, 4 minutos, nada más, es ir a buscar el agua del mate, ¿sí? Mirá, Esperar que se siente, paradito ahí, te moves ahí un poco de lado a lado, respirás, movilizás hombros, un poquito del cuello, ¿sí? Con eso ya cortamos esas inadaptaciones. Imagínate lo que te estoy diciendo, son 4 minutos o 3 a 30, o sea, nada, chicos, es un 10%, nada, ¿bien? Es pararte, ir a hacer eso, no salgan a fumar, por favor, se los pido, pero bueno, pero, claro, pero es levantarse, ¿sí? Es romper con la misma postura tanto tiempo. ¿Mm? exacto. Yo había puesto también otro de basculación pélvica, un videito ahí en el Instagram, ¿sí?
que también genera eso. Esa relajación es como un masaje a toda esa cadena muscular, a los cuadrados, lumbares y demás, ¿sí? Entonces, es muy importante tenerlo eso como hábito. ¿Sí? Según vez que lo incorporamos es como el agua, como el vaso que nos dice Juli a la Y me mañana, ayuda, primero tal agua, después cual, arrancamos. sí, Para sí. arrancar es eso, ¿sí? Creo Empezar que por un poco el ahí. cuerpo te va pidiendo, ¿viste? Cuando estás mucho sentado, ya es como que yo al menos que soy más inquieta, me recuesta estar sentada. Yo no lo generalizaría, Juli. ¿Eh? Yo te digo, ¿Eh? yo no lo generalizaría. Tengo gente que se ha pasado, no te quiero mentir, tres, Sí. 4 horas como si nada, Ujú. sentado. Sí, sí, ni Eh, hablar, ni hablar. O por ahí es más difícil después también compensar. Decís, no, yo voy 3 veces por semana al gimnasio. Son tres no, horas en una pero no, semana que estás bueno, prácticamente todo el día sentado. No es- eso, yo mi tesina la hice con una nutricionista, con una médica nutricionista, esa fue mi tutora, no compensa. no. 3 veces por semana, aunque vayas 2 horas y te no compensa, no reduce esas inadaptaciones. Es necesario, por eso yo a veces molesto tanto con todos los días al menos 15 minutos, que te muevas 15 Sí. minutos, 7 si querés. Ah, ya sea con tus hijos, o sea, aprovechar ir al parque, bueno, este es mi movimiento del día de hoy, caminar, ir a hacer supermercado, hacen todo en auto, o sea, si tenés algo cerca, andá caminando, deja el Tal auto cual. un poquito más lejos. Sí, Pero, sí. Andá y salí y da una vuelta a manzana, no sé, trotá con tu hijito jugando al fútbol, en la playa, no sé, fuiste a caminar, que está lindo, si ahora están de vacaciones, o lo que vos quieras, ¿sí? O 15 minutos te pones un videíto, hay 1000 videos para hacer, ¿sí? Gratuitos, o hay planes que arma gente como yo, profes capacitados para eso, para hacer en casa, digo, sin tanta excusa, ¿sí? 15 minutos, 15 nada más. Son eso, la puedes hacer a la mañana, a la tarde, a la noche, pero es romper con esa inercia del sedentarismo en sí, general. sí, sí, sí. Y después también para cuidar la cintura, la espalda, hubo un tip que me re quedó, que siempre me acuerdo, para ir a Muy bien. hacer mandado, el tema de usar una mochila. En Sí, vez de las bolsas, esas que vamos así, me re así, quedó eso. Me todos parece buenísimo. y cargamos, viste que las mujeres Claro, encima y ahí vas con la cargamos mochilita y derecho. cargamos bastante. Claro, te pones la Claro. mochilita, ¿sí? Tratás de, obviamente, llevar los hombros para atrás. Eso lo dije porque yo lo hago, ¿sí? Sí, Cargas en la mochila, te cargas, ajustás, a eso voy, ajustás un poquito la panza, no es necesario exagerar, pero ajustás un poquitito como si fuera una faja, como si pusiera un cinturón, ¿sí? Y caminás, y tranquila. Entonces, no vas, viste, así haciendo equilibrio con las cosas en la mano y la llave en el coso. Bueno, a eso voy, ¿no? y Como, el pez. y el peso y bajar, sí. Y otra cosa, si vas a llevar bolsa, eso no tiene que ver con el suelo pélvico y la cintura, pero sí con la higiene postural, ¿sí? Yo me especializo en higiene postural. Si vas a cargar la bolsita con la mano, el hombro no puede estar arriba, déjalo que la bolsa te lo cargue, Ah, te mira. tire, porque eso descomprime la cabeza del húmero de lo que es, bueno, la articulación del hombro, ¿sí? Con el acromión y con la clavícula. Entonces esa cavidad glenoidea abre, descomprime, lo que siempre estamos así, el famoso Gran mandíbula, dato, llego así, olvídate. ¿viste? Tip. Chao. ¿Cuántos tips hay? Un montón, un montón. Un montón, no podemos hablar horas de esto. Así que bueno, vamos Así a ver que si hay alguna preguntita. Sí, el sedentarismo enferma, dicen. Claramente. Sí. Sí, a mí me preocupa en el tema de los chicos mucho. O sea, si pueden eso, si tenés hijos, sobrinos, lo que sea, que se muevan, que se acostumbren al movimiento, que lo naturalicen, ¿no? y yo hoy justo daba clases y había una mamá de 3 niñas, embarazada de 8 meses y pico, que estamos ahí, a ver, tirando fechas, a ver quién le pega, eh, y estaba haciendo actividad física, y yo hoy recordaba y les dejaba en claro, o sea, lo bueno que está que tus hijos te vean hacer actividad física. Sí. En este caso justo se dio la particularidad de que estaba la abuela de las nenas, la mamá y las nenas
¿sí? Todas presentes. Entonces, viendo tanto que la abuela estaba haciendo actividad física y que su mamá estaba haciendo actividad física como algo natural, ¿sí? Como algo necesario y cotidiano. Entonces, a eso voy. Yo creo que enseñamos mucho con eso. Mis hijos están muy acostumbrados a tocar elementos de ejercicios, ¿sí? Mi hija tiene 5 años y dice, mira, mamá, hago una plancha, eh, o hago una sentadilla. Va en un cole que tiene mucho de movimiento, pero digo, nada, como naturalizar el movimiento dentro de la rutina diaria, ¿sí? De un niño. No digo que estén todo el día, no es necesario todo No, el no, día, pero pero que sí sepas que, bueno, vas a entrenar y si un día yo lo he llevado, por ejemplo, y algunos dicen, no, sí, pues yo pregunté si lo podía llevar, o viste, por ahí les molesta, y no sé. claro, sí, claro. Sí, traelo, dice, si vienen acá, están ahí viste, le ponen el celular y se quedan ahí, yo digo, vos no conocés el mío, viste, vos va a querer hacer todo, jugar con todo, y así fue, viste, quería probar, y estaba re contento, de hecho me pregunté, ¿cuándo me vas a llevar? Y yo digo, bueno, está bueno llevarlo para mí, pero no termino siendo bailarina, me encanta llevarlo. Claro. Yo Eh, también tengo otra en mi alumna que también sí, tocan todo, vienen y nada, y les gusta. Y yo no tengo historia, obviamente, mientras que no se lastimen, pero para mí es bueno, por eso insisto, es muy necesario que los chicos hoy en día, con todos los problemas a nivel mundial que se están teniendo, ¿sí? Insisto, naturalicen que en su casa, tanto su papá, su mamá, su abuela, su tío, todos hacen algo, no importa qué, digo, no tienen que sí, hacer todos lo mismo, ¿sí? Pero todos hacen algo, entonces, nada, eso porque van a después no se comer, cuestionan. O sea, el día ¿eh? de mañana es ir a entrenar como tomar agua, ¿entendés? Como prestar atención a la comida. Totalmente. Y entonces es como, antes no era tan así, viste, si bien había otro tipo de movimientos cotidianos, Cotidiano, pero, sí. pero bueno, hoy que está todo muy solucionado, si vos querés, no tenés que salir de tu casa para nada. O sea, ni para trabajar, ni para pedir comida, o sea, ni para comprarte ropa, para nada. O sea, solamente con una aplicación en el celular o en la compu, lo que sea, tenés todo resuelto. Entonces, eso, ni siquiera para relacionarte con la gente. Entonces, todo eso que nos fue tanto encerrando, digo, bueno, a diferencia de otros años, hay un dibujito que es muy gracioso para mí, bueno, muy gracioso entre comillas, que te acuerdas cuando antes las mamás decían, ¡ay, cómo leche! Y no las podían entrar a las casas, viste, que decías, entrá, Sí, por favor, sí, sí. y ahora no las Volverte. podemos sacar. Sí. ¿Viste? Entonces le decís, anda al parque, anda por favor, jugá, anda, salí. Bueno, Sí, sí, es fuerte. cómo cambió toda esa dinámica, ¿no? No sé, por eso Sí, digo que ojalá que vuelva a cambiar próximamente, viste que todo va siempre. cambiando, ojalá. Ojalá. Pero bueno, también está en nosotros, en estas madres y padres de ahora, Sí, bueno, somos responsables, sí. por Sí, ni eso hablar, meterle como esa semillita. tal cual. Así que bueno, Barbie, mil Bueno, Navarra, gracias. por Súper favor, valioso placer todo lo para que cuando quieras. hablaste. Y si querés contarnos cómo trabajás virtual, presencial, en dónde, contanos un poquito de eso. Sí, yo soy de la ciudad de La Plata, tengo diferentes formas de trabajo, tengo cursos online que hacemos, o sea, a distancia para todo el mundo, de rehabilitación de zona lumbar. Después tengo otros trabajos, otros planes de trabajo que tienen que ver con fortalecimiento, ¿sí? De grupos musculares, en general, como de mejoría de estado, ¿sí? De equilibrio, de disponibilidad corporal para adultos mayores, para hombres también que quieren ganar un poquito más de masa muscular. Y después trabajo en presencial, en donde vivo, que es en Gonet, ¿sí? Tanto con pilates como rehabilitación, como personalizados, entrenamiento funcional, stretching, hago todo un poco. De todo, espectacular, espectacular. Pero bueno, Así que, bueno, Barbie, okay. Que hoy se lleven esto del suelo pélvico, la importancia del suelo pélvico, ¿sí? Y capacitarse, o sea, y ir a atenderse con gente capacitada, ya está. ni Ya está. hablar, ni Cualquier cosa hablar. igual, mi Instagram es @BarbieSanicelli,
Nada, Juli ahí lo va después a postear, así que Yo cualquier te voy a cosita que hay. etiquetar, lo vamos a volver a subir, porque en un tiempito lo volvemos a compartir, así esto Perfecto. se tiene que saber, ¿viste cómo es? Trabajemos en Ahí, la prevención. ahí hay mucho video, ¿sí? Explicativo con imagen, porque a veces hablarlo así en teoría, pero con Sí. imagen y con ejercicios como para fortalecerlo y por lo menos para tenerlo presente, empezar, ¿sí? Lo antes posible. Si ya lo vienes haciendo genial, y si no, empezar ahora, ¿sí? Ya. Desde lo puedes hacer sentado, parado, acostado. ¿Mm? Así que bueno. Buenísimo, eso es clave, buenísimo, buenísimo. Un beso enorme. Te Hablamos. mando un beso enorme, muchas gracias por todo y bueno, los esperamos en nuestras Un redes sociales. placer. Un beso grande. Chao, chao.